La Secretaría de Mujer de Antioquia también se vinculó a la Semana de la Juventud, invitando a los jóvenes a entender la sexualidad como un derecho fundamental que debe ser reconocido dentro del hogar y la vida social, a través de una charla que se realizó en el Teatro Municipal. Los derechos sexuales y reproductivos son fundamentales en la vida de cada persona. Esto implica que tengan una autonomía sobre sus decisiones al respecto de su cuerpo y sobre su sexualidad. En la siguiente nota hablaremos un poco más de esto. Nos acompaña Cindy Borrero, profesional de la línea de mujeres sanas de la Secretaría de Mujeres de Antioquia, que nos va a contar un poco de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué importancia tiene los derechos sexuales y reproductivos en la vida de los jóvenes y bueno, de todas las personas? Claro que sí, es un reconocimiento al trabajo por la reivindicación del cuerpo como un territorio político, que podamos defenderlo, dignificar también, que no haya ningún tipo de vulneración y que tanto jóvenes como niñas, mujeres, adolescentes podamos tener la plena certeza del disfrute de nuestros cuerpos. ¿A qué se refieren los derechos sexuales y reproductivos? Bueno, los derechos sexuales y los derechos reproductivos tienen una larga historia, digamos de alguna manera representando los cambios históricos en las sociedades. Inicialmente se planteaban como, digamos, los relacionados con la reproducción y la sexualidad, pero hoy en día tenemos una clase de derechos sexuales y derechos reproductivos que nos hablan, por ejemplo, de las diversidades sexualmente diversas, ¿cierto? Y de una serie de elementos importantes como lo son, por ejemplo, tener derecho a la IVE, que es la interrupción voluntaria del embarazo, bajo la sentencia 355 del 2006, y también, algo muy importante, el reconocimiento de que cada uno de nosotros puede elegir su proyecto de vida independiente de los estereotipos de género que nos ha dicho la sociedad, son hombres y mujeres, cómo deben comportarse. Bueno, hablando un poco del aborto, sí mencionaba que es un derecho. ¿Por qué se condiciona tanto? Porque hay una serie de elementos que permiten, digamos, de alguna manera comprender que sobre el cuerpo de las mujeres se ha legislado de manera negativa, imponiéndonos qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, cómo debemos comportarnos y cómo no. Ahora, el aborto tiene 3 causales en nuestro país, bajo la sentencia que, repito, es la 355 del 2006, que también nos habla precisamente de la autonomía reproductiva de las mujeres sobre sus cuerpos y la importancia de que cada mujer, cada niña y cada adolescente conozca sus derechos. ¿Por qué se llega a vulnerar este derecho? ¿Y por qué las mujeres son las más perjudicadas? Porque hay una objetivización del cuerpo de la mujer. Entonces hay una especie también de comprensión errónea de que el cuerpo de la mujer es única y exclusivamente para el disfrute sexual de los otros, reprimiendo además la posibilidad de que ella disfrute y autoexplore su cuerpo. Ahí hay una serie de códigos implícitos de cómo la sociedad también ha construido unos códigos de comportamientos, que por ejemplo en este siglo de que estamos hiperconectados por las redes sociales, los medios de comunicación nos está diciendo el cuerpo de la mujer se vende de esta manera, y por qué se vende le pertenece a otros y no a ella. Si alguien se está viendo violentado, ¿dónde debe acudir? ¿Qué medidas debe tomar para que se respete su derecho a la libre sexualidad y reproducción? Bueno, hay unas líneas muy importantes. La 155 es la que nos conecta con las violencias basadas en género. Y la 141 es para los menores de edad que están siendo explotados sexualmente, violentados físicamente y psicológicamente. Hay una necesidad también de comprender que en los municipios hay unas rutas de atención. Comisaría en casos de violencia intrafamiliar, autoridad de género en casos de violencia basadas en género y la policía para que sea también la receptora de ese tipo de casos de vulneración. Porque si es un deber hablar de educación sexual y promover la planificación familiar, se ve tantas chicas, adolescentes embarazadas en nuestro país, en nuestro departamento y en Latinoamérica. Porque sigue siendo un tabú hablar de sexo y sexualidad con los jóvenes y las adolescentes. No es lo mismo hablar de relaciones sexuales, hablar de la sexualidad. La sexualidad nos va a hablar de un campo más amplio, reconocimiento de los derechos humanos, reconocimiento, por ejemplo, de la construcción de proyectos de vida. Hoy en día todavía sigue habiendo un desconocimiento total frente al reconocimiento, por ejemplo, de los derechos humanos. ¿Cuáles son tus derechos como mujer? ¿Cuáles son tus derechos como joven? Y sobre todo por un asunto, y es que hay una serie de mitos frente a que con los jóvenes, con los niños y con las mujeres no se habla de sexo, porque es algo pecaminoso y como estamos en unas sociedades con unos mitos muy importantes, entonces es todo un proceso de transformación para que a través, por ejemplo, de la Cátedra de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía se siga abordando de una manera que permita que ellos y ellas comprendan que esos derechos sexuales y reproductivos no son malos y que sus cuerpos se respetan y no se vulneran.
sabiendo que es un derecho hablar de sexualidad, porque en los colegios todavía no se promueve una cátedra de educación sexual. Por lineamientos del Ministerio de Educación Nacional es obligatorio que la cátedra de educación sexual y construcción de ciudadanía se imparta en los colegios. Ahora, ¿qué pasa? Que hay, por ejemplo, mucha falta de formación a los docentes y que no se les deje la responsabilidad a ellos, sino que sea un elemento transversal, desde la familia, desde el entorno comunitario, desde el acompañamiento, por ejemplo, de la ES, el hospital público debe ser determinante aquí, por ejemplo, con dos de sus bracitos de salud pública, el PIC y el APS. ¿Qué pasa? Que hay muchos mitos, y lo vuelvo a repetir porque esa es la palabra más importante para hablar de derechos sexuales y reproductivos, que hoy en día, por ejemplo, sigue replanteándose desde cuándo hay que empezar la cátedra de educación sexual. Muchos dicen, ¿cómo vamos a hablar con los niños de preescolar o de primaria sobre sus derechos sexuales y reproductivos? Pero ahí hay un germen que hacer, y es que ellos reconozcan sus derechos para que sus cuerpos no sean vulnerados. Y más adelante tengan las herramientas suficientes para saber qué quieren y qué no van a permitir hacer, para que tengan conciencia y sepan hacia dónde dirigirse en caso de vulneración. Sin embargo, la responsabilidad no es de los docentes, es de toda la sociedad de conocer, respetar y valorar el cuerpo de todos y todas. Para finalizar, algún mensaje a todas las mujeres y jóvenes especialmente para que cuiden de su cuerpo y si en algún caso se sienten violentados, acudan a estas líneas que nos dijo al principio. Claro que sí, que sepan que la Secretaría de Mujeres de Antioquia tenemos toda la disposición para acompañarlos en casos de restablecimiento de derechos, pero que lo más importante, y vuelvo y lo repito, el cuerpo es nuestro primer territorio político. Sobre él hay que defender nuestros derechos, pero también la posibilidad de disfrutar, autoexplorarnos y saber qué nos gusta para el bienestar integral de nuestras vidas. Recuerden tener presente las líneas de atención para que puedan vivir con plenitud la sexualidad y reproducción. Informó para Semana a Semana Valentina Osa.